Buenas tardes, soy Aristide Medina, estudiante de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Vamos a hablar un poco en cuanto a relacionado con el constitucionalismo en Latinoamérica. El nuevo constitucionalismo latinoamericano es un proceso jurídico y político a través del cual, como patria grande de Latinoamérica, se viene a organizar más y a hacer valer más los derechos de ciertos grupos imaginados como la parte indígena, en la cual viene a tomar gran preocupación en esta parte del constitucionalismo. Ha intentado reorganizar el constitucionalismo, ha intentado reorganizar el continente a finales de los 80 y 90, viene el resurgir de la democracia de Latinoamérica. Aquí es donde el constitucionalismo a nivel de Latinoamérica surge diferentes cambios entre los países de Venezuela, Ecuador, Bolivia e inclusive en Colombia. El constitucionalismo latinoamericano ha sido definido por la mayoría de las doctrinas contemporáneas enfatizadas en el jus común o derecho común que tiene lugar a partir de la jurisprudencia interamericana de los derechos humanos sobre la asistencia jurídica nacional. Si bien es un elemento determinante, el nuevo constitucionalismo por la existencia de cortes que inspecciona actos de autoridad de las autoridades estatales, federales o municipales. Consideramos que esta característica no es un factor determinante para aseverar la existencia de un constitucionalismo latinoamericano propio y original, sino solo refiere al fenómeno de internacionalizar los derechos humanos. Los derechos humanos vienen a tomar gran parte en la forma del constitucionalismo, especialmente en su parte organizaciones que representan los derechos que le antañen o que le pertenecen a la parte indígena, respetando sus diferentes roles sociales, culturales y religiosos. Entre las características de identidad y originalidad de la CLA, entre ellas encontramos la recuperación histórica del pasado ancestral de las naciones y los pueblos, resemantizar los hábitos y las costumbres a partir de las necesidades sociales contemporáneas. Entre estos tenemos un ejemplo claro que es el derecho a vivir. Otra de las características es la incorporación de principios que refieren a una ética de la liberación o emancipación, conciencia de la dependencia, fundada en la otra, fundada por los obreros campesinos y los pobres, entre otros. También tenemos el reconocimiento de un estado de la pluriétnico e intercultural que se refleja en su diseño institucional y en el ejercicio de las funciones del gobierno. La alternancia de un gobierno centralizado con formas de autogestión individual y colectiva, lo que implica el reconocimiento de la propiedad privada y comunitaria y sus respectivas formas de producción. Entre las otras características que tenemos es el resentimiento de la democracia a través de nuevos mecanismos inclusive de participación ciudadana. Resignificación de la soberanía en clave popular, el constitucionalismo popular y no popular, proyectada hacia una estructura de poder fuerte que garantice la justiciabilidad y de los derechos, así como la participación activa y continua de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas fundamentales. Seguimos con las características de semánticas del poder legislativo ligado a los conceptos de ciudadanía y soberanía popular, adquieren unas tendencias constituyentes y electivas. Y por último tenemos el proceso popular, el proceso productivo, la comercialización y la economía son datos de sentido a partir de lo que buscando la realización de una función social para la cual la rectoría del Estado respecto de los bienes debe ser fuerte. Una vez organizado y conociendo las características que forman o que organizan el constitucionalismo, nos ayuda mucho a fomentar más las leyes y más a fomentar mucho la parte política y la elección de varios candidatos que componen determinados gobiernos. Entre las tendencias de constituyentes y parlamentarios del constitucionalismo latinoamericano tenemos la creación de las nuevas constituciones sudamericanas, la instalación de la Asamblea Constituyente fue exigida y promovida
por los ciudadanos a partir de las situaciones de crisis y necesidades vividas en la ciudad. Si bien es cierto que la soberanía popular tiene una larga tradición teórica que se remonta a la Ilustración francesa, también lo es que la revolución instauró una nueva visión del poder fundada en la división de poderes en el sistema de equilibrio y contrapesos, además de un catálogo de los derechos. Se afirma que el CLA tiene una característica revolucionaria y emancipadora. La causa admitida no solo es la introducción de derechos contextualizados o la modificación a la estructura y finalidad del ejercicio del poder, sino a la afrenta respecto a la situación de dependencia que marcó el colonialismo. La dependencia es la que hace ilusión, no es exclusivamente económica, sino que extiende a todas las áreas de la acción humana, la política del derecho, la ética, entre otras. De esta forma, se determina, el CLA determina y constituye una segunda independencia que rompe con el constitucionalismo adaptado, es decir, con la instauración constitucional de fórmulas europeas que por la realidad circunstancial resultaban ineficaces. En cambio, el CLA propicia la recuperación de la dignidad y la construcción de una ley fundamental como un deber ser o aún no debería ser hecho del ciudadano. El ser humano así asumido se determina a través de una relación dialéctica entre la universalidad, el ser humano genérico y la particularidad circunstancia del ser humano específico, que tiene a la plena libertad, pero que a su vez se encuentra determinada por la responsabilidad con el prójimo. Es a partir de esta concepción del ser humano libre y responsable que el pueblo activa la Asamblea Constituyente, redefiniendo la condición social y el poder, y con ellos la autoridad y obediencia. El poder constituyente no varía por cuanto al elemento objetivo referente a la constitución de un orden social, político, jurídico, sino por el subjetivo y el tecnológico. En efecto, el proyecto del poder constituyente es la experiencia latinoamericana. Se distinguieron una participación directa y activa de los ciudadanos en segundo lugar y por lo que respecta a la finalidad del poder constituyente en el sentido. La unión política no es tanto la supervivencia, sino el vivir bien, ni tampoco la seguridad, según Hobbes, o el bien común, según Rousseau, sino la justicia social. A partir de la justicia social que busca el ser humano, se reconfigura la idea de la socialización del poder. Desde lo crítico, ético e histórico, el poder es construido social y simultáneamente de diversas formas, alternando el liberalismo, propiedad privada y derechos individuales. El comunismo, propiedad, comunidad y derechos colectivos, y el anarquismo con la autoridad y el gobierno. Dichas formas convergen descartando los estados monoculturales, la exclusión social, la explotación económica y el presidencialismo. Por cuanto a la modificación de las ideas de autoridad y obediencia, el CLA contribuye originalmente de las siguientes formas. La autoridad está repetida a los criterios clásicos de legitimidad y legalidad que ofrece la democracia. No obstante, de Sudamérica se han implementado formas de participación directa de la ciudadanía, no solo en la elección de sus representantes, sino en los procesos legislativos, como es el caso de intervención a la modificación de la Constitución en la presentación de iniciativas de reforma impresas en el Ecuador. Además, en el Ecuador se hicieron nuevas reformas y además de reconocer las autoridades centrales de los pueblos indígenas, por cuanto hace la obediencia, tiene que limitar el propio texto constitucional de la sociedad, como sucedía con el constitucionalismo europeo clásico. No obstante, la CLA enfatiza la libertad y la responsabilidad ética frente al prójimo
o la justicia social. Y solo con ideas que resuelvan comprensibles, solo con ideas que resultan comprensibles diversos derechos, entre los que destaca el de la desobediencia de Venezuela. Que la facilidad, que la facticidad del poder continúa reproduciendo el presidencialismo, es decir, el sistema de frente con tan establece hacia el Ejecutivo. Lo anterior afirma que a pesar de los esfuerzos del CLA por reforma, el poder a partir de una actividad democrática continúa directamente personal, comunitaria o ambas continúan comunitarias. El deber de ser el proceso inicia por el poder constituyente no se materializa efectuando el sistema parlamentario. Las razones que han sido atribuidas a dicho fenómeno son múltiples, entre los que destacan errores de diseño constitucional, errores insuficiencia del diseño institucional, la costumbre de la autoridad, el hábito de equiparar la entidad nacional como un sujeto, la constancia en el desequilibrio del poder, entre otros. Vidal Perdomo señala que algunas constituciones, como la de Perú, Argentina, Colombia y Bolivia, bajo la apariencia de un sistema parlamentario, encubren un sistema presidencial, lo anterior a través de las facultades atribuidas al Ejecutivo, como son el voto, la censura, la designación y remoción de funcionarios, el control político sobre la legislatura y el judicial, el ejecutivo colegiado, entre otros. Mediante estos mecanismos, la balanza del equilibrio de poderes beneficia al ejecutivo, resultando la continuidad un poder unipersonal, así como la imposibilidad de una auténtica democracia. Por esta misma razón, la realización de los cambios, introducción por el poder constituyente, dependencia de la voluntad y decisión de una sola persona, traicionando las ideas que anunciaron en el clan. El nuevo constitucionalismo latinoamericano hunde sus raíces en las tradiciones políticas jurídicas del siglo XIX, pero que la novedad y la original radica en la superación de la dependencia. En efecto, la superación de la dependencia permite que la recuperación histórica de la identidad y de la dignidad de los pueblos latinoamericanos, circunstancias que llevó el pueblo en su calidad de soberano a alejarse del modo constitucional europeo y construir desde sus circunstancias específicas una carta magna acorde a las necesidades. Espero que le haya gustado mi introducción con respecto al constitucionalismo en Latinoamérica y Europa. Gracias por su